Hola, hola a todos queridos suscriptores, bienvenidos a esta nueva clase del canal. El día de hoy usted despejará las dudas que tiene acerca de poder analizar y operar en una misma temporalidad. Muchas veces esta es una incógnita que a nosotros nos está ahí pues siempre jugando en contra de nuestros sentimientos, nuestras emociones y no sabemos para dónde tomar. El día de hoy pues les traigo una vez más un concepto básico de lo que son los tipos de traders para que usted ya se defina, sí o sí, después de ver esta clase, usted ya diga, ¿sabe qué? Yo voy a hacer esto de acá porque a mí me siento más cómodo y me gusta este tipo de operativa. Sí, y además de eso, ya con esta clase ya puedo saber cuál es la diferencia que ya me estaba matando y que no puedo hallar algo concreto para poder definirme y poder seguir trabajando en esta habilidad. Como siempre, doy gracias a Dios por un día más de vida y que me permite poderles ayudar a cada uno de ustedes, queridos suscriptores, con este tipo de información. Muchísimas gracias a todas las personas pues que nos regalan sus likes, que ven nuestros videos, que también están en el grupo de Telegram, ahí compartiendo, comunicando. Cualquier duda, pues en este caso yo les agradezco muchísimo toda esa gestión. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos de sí o sí estar conscientes y saber cuáles son los conceptos que diferencian a cada uno de ellos. De antemano, poderles establecer que toda esta información siempre va a ser de carácter personal. Usted debe de sacar sus propias conclusiones a ver si es que efectivamente todo lo que está diciendo Isidro es cierto, ¿no? O sea, si me convence, si me conviene, toda la información pues que es traída en el canal. Entonces, por un lado, analizar yo lo considero que se debe de realizar siempre antes de operar. Nosotros debemos de hacer un premercado y a veces podemos analizar los activos cuando la semana termina, un día sábado, un día domingo, para poder estar estipulando zonas de mayor relevancia, ver cómo terminó la vela semanal y poder en sí crear un contexto de lo que puede estar sucediendo dentro de la semana mediante el histórico que se viene dando. Siempre nosotros vamos a analizar antes de operar. También como método, ¿verdad? Dentro del análisis, nosotros vamos a marcar las zonas de oferta y de demanda más relevantes del precio. También se pueden establecer parámetros de entrada y de salida. Cómo usted de pronto está definiendo sus operaciones al momento de estar entrando. Es decir, si a mí me llega a esta zona, pues yo voy a estar considerando entrar de esta forma. Además de eso, si el precio me llega a esta otra zona, yo voy a poder salir. Esos son los parámetros de entrada y de salida. Es decir, el tema del stop loss y el take profit. También se determina la gestión de la operación a tomar. Usted ya debe de saber de antemano cuánto va a perder o cuánto puede estar arriesgando en dicha operación. ¿Por qué razón? Porque siempre tiene que estar ya determinado y ya como que mentalizado a saber cuánto es lo que yo voy a perder. Si esa pérdida a mí me afecta o no. Si no me duele, pues hágalo, invierta, no tenga miedo. Ahora, ¿qué es operar? Bajo mi punto de vista, nosotros vamos a operar ya cuando estemos en la sesión del activo, es decir, su tiempo determinado para operar puede ser 2 horas, puede ser 4 horas, independientemente cuál sea su forma de trabajo y su tiempo disponible para poder entrar en las gráficas. Además de eso, cuando vamos a operar ya, nosotros debemos de siempre estar esperando nuestro esquema de trabajo. Si el precio me realiza este movimiento, pues yo entro. Si no me realiza, no entro. ¿Ya? Entonces, o si no, bajo instinto. Muchas veces cuando nosotros estamos, ya vamos a operar, tenemos a veces una zona muy bonita, un POI muy relevante, ya tenemos fijada nuestro punto de entrada ahí, ya preciso. Y de repente existen momentos en los cuales por 2 o 3 picks la orden comienza a reaccionar fuerte y no ponemos la operación. Entonces, usted debe de tomar la decisión de entrar en la operación bajo el riesgo que efectivamente usted va a incrementar un poco su stop loss, pero puede bajar su lotaje y de esta forma pues el riesgo va a estar controlado. Siempre nosotros vamos a operar bajo esa conexión que existe con el mercado. Si no me da esa alerta, si no me convence la entrada, pues yo no tengo por qué entrar, por qué la necesidad de entrar, ¿sí? ¿Por qué arriesgar en vano? Asimismo, cuando la operación ya va tomando movimiento, si nosotros estamos fijados viendo la gráfica y viendo la acción, cómo va el precio,
y vemos y sentimos. Hay algo que a veces nosotros tenemos por dentro que sentimos, cómo va la operación, y no nos convence, nos da una incertidumbre ahí. eh, Comienzan a hacer movimientos un poco extraños el gráfico, nos comienza a regresar la operación, nos comienza a estar acumulando justo en el punto de entrada, nos ponemos ansiosos muchas veces. Entonces, usted también tiene que tener esos parámetros de cómo gestionar la operación, de qué, cuáles son sus sentimientos que usted va a poder determinar al momento de que la operación vaya corriendo, independientemente del tipo de trader que ya a continuación vamos a explicar. Por otro lado, nosotros lo que debemos de estar haciendo o que tenemos que tener conocimiento en sí es que las temporalidades altas, los time frame mayores, nos van a dar la dirección del mercado, es decir, hasta dónde puede llegar en base a lo que podemos nosotros estar visualizando en dichas temporalidades. Y las temporalidades bajas nos van a dar lo que es la precisión. Los rangos operables también se van a modificar. Entre más alta sea la temporalidad, también los rangos operables muchas veces van a ser más grandes, ¿ya? Entonces, por otro lado, vamos a hacer un breve resumen de lo que son los tipos de trader. En este caso, ¿por qué es importante recordar este tipo de información? Además de que existen personas nuevas en el canal y también estos videos de los tipos de trading, pues son videos anteriores, ¿ya? Es muy importante que usted sepa definirse sí o sí ya, de una vez, qué tipo de trader quiero ser. Esa es la primera parte, la base de todo lo de acá, porque si usted no se define, si usted no sabe lo que quiere y cómo hacerlo, pues cómo lo va a hacer, cómo va a estar operando de una forma correcta. Entonces, scalping, se van a ir por operaciones muy cortas, 5, 10, 20 picks máximo, se fue, chao. Entré y salgo por las mismas. Mis stop loss así mismo van a ser muy cortos. Voy a estar operando en qué temporalidades, en temporalidades de 3 o 1 minutos. ¿Dónde voy a analizar para hacer scalping? Voy a analizar en una temporalidad. Usted puede empezar desde una temporalidad de 1 hora. Pues ahí estoy poniendo 15 minutos. 15 minutos y me voy a 3 y 1 minuto para operar, ya para poder darle clic, ¿verdad? O si no, colocar la operación en mi teléfono, en mi celular. Ya, ahora, solo se hace en ese momento. Nosotros cuando estamos haciendo scalping solo lo vamos a hacer cuando estemos conectados con el mercado. No dejar operaciones pendientes, ni dejar operaciones corriendo ahí, porque scalping no sería de esa forma, sino ya comenzaríamos a cambiar el tipo de trade. Además de eso, no es necesario analizar históricos o time frame más altos, porque son operaciones muy cortas y son operaciones en el momento. ¿Ya? Este tipo de trading yo lo considero que lleva una mentalidad un poco más relajada, un poco más tranquila. ¿Por qué razón? Porque usted no tiene la presión de lo que es estar esperando o de llenarse de incertidumbre en el transcurso del día. Afecta su trabajo, su actividad personal. Pues no, o sea, usted que está consciente de que cada vez que se conecta con el ordenador, ¿verdad? Cada vez que se conecta con el mercado, solamente en ese instante usted va a operar. Así que es algo que no lleva un alto nivel de mentalidad. Usted lo puede hacer de una manera mucho más tranquila. Además de eso, los riesgos que se toman deben de ser bajos debido a que se realizarán varias operaciones. Y como nosotros tenemos varias operaciones y si tenemos un margen de riesgo de mi plan de trading, pues yo voy a tener que ajustar muchísimo mi riesgo porque entre varias operaciones, e incluso puede haber un día que se le vayan a todas a pérdida, no me vaya a afectar mi diario de riesgo de mi plan, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a scalping. Intraday, operaciones un poquito más largas, 20 picks, 40, incluso pueden llegar hasta 100 picks dependiendo del rango operable y del movimiento de ese día. A veces en una sesión usted ha podido conseguir incluso mucho más de 100 picks, pero se considera intraday al tipo de trader que utiliza o opera durante una sesión bursátil, es decir, durante el día. A veces puede tomar operaciones a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y las deja correr hasta que termine el día o si no, termine la sesión o si no, hasta que termine el día. Es decir, coja parte de la sesión de Asia, si usted está en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto es intraday. Además de eso, los stop loss van a incrementarse un poquito. Entre más alto sea nuestro tipo de trading, ¿verdad?
nuestros stop loss también van a ser un poquito más grandes y pueden ser como máximo de 20 picks, siempre 10, 15 picks de stop loss. Los stop loss de scalping máximo deben de ser de 10 picks. Si una operación ya tiene más de 10 picks de stop loss, o sea, eso ya no es un scalping. Un scalping siempre va a tener 2, 3, 4, 5 picks, como máximo 10. ¿Ya? Entonces, se analiza para el intraday, se debe analizar en 4 horas, 1 hora, y se toman las decisiones en 15 minutos o también en 5 minutos puede hacerlo para más precisión. Se realiza hasta el cierre de la sesión y es necesario revisar históricos o zonas de alta relevancia para más probabilidad de entrada. ¿Ok? Eso en cuanto a intraday. Por otro lado, el swing trading, pues que en este caso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Poder manejar por completo, pero aún considero que falta mucho porque la verdad es que se necesita una mentalidad de hierro. Se necesita una determinación muchísimo fuerte y también de eso paciencia para poder estar aguantando los desplazamientos que van en el precio. ¿Por qué? Porque estas operaciones no solamente duran un día. Estas operaciones pueden durar una semana, 2 semanas, incluso un mes de movimiento. ¿Por qué? Porque no van por 100 picks, van por 200, 300, 500, etcétera. Pueden ser muchísimo más de eso. Ahora, los stock loss también van a ser muchísimo más grandes, ¿ya? Aunque existen sus excepciones, que lo que se ha venido desarrollando en el canal es tratar de poder conseguir unos stop loss pequeños y esto de acá que tenga una alta relación riesgo-beneficio y poder llevar esta operación a un tema de swing, es decir, a una cantidad de picks que represente un swing trading, que tome varios días, pero que su riesgo sea muy diminuto, que sus operaciones de stop loss sean muy pequeñas. Usted, las personas que están dentro del Telegram saben que en lo personal yo manejo máximo, como máximo 50 picks de stop. Eso puede ser un caso extremo, ¿ya? Pero en realidad las operaciones que voy tomando siempre son de 10, 15 picks. Ese es el promedio más común de mis operaciones, ¿ya? Ahora, se analiza en carácter semanal, se va a diario y después de eso usted puede operar en 4 horas o hasta en 1 hora. ¿Ya? Esto es otro nivel, por así decirlo, porque en este caso, pues se necesita, como le digo, un poco más de stock loss, una gestión mucho más rigurosa, ¿ya? Y además de eso, una mentalidad mucho más correcta. ¿Ya? Se van tomando parciales. La gestión que usted va a realizar en el tema del swing es muy diferente porque se van tomando parciales a medida que el precio va dando un nuevo impulso. Usted ya sabe y se acostumbra a ese tipo de trader que quiere ser. Hay personas que después del swing han regresado otra vez a ser scalpers, ¿ya? No tiene nada de malo. Lo importante, como yo siempre digo, es que usted le saque el beneficio al mercado, sea como sea con trading de indicadores, sea con Smart Money, sea con ondas de Elliott, sea con soportes y resistencia, método retail, pues cualquier tipo, cualquier operativa, mientras sea válida y le saque el beneficio, usted pueda obtener ganancias, pues es válido. Todos los caminos llevan a Roma, así que en este caso, pues no se sienta mal de que usted no aplique la misma metodología que otra persona. No, tiene que ser original. Tiene que ser, todas las cosas que vamos a nosotros a desarrollar en la vida tienen que ser de carácter personal. Puede tomar guías, puede tomar situaciones de otros traders que le simpaticen, que le agraden la metodología que lleva esa persona, pero al final y al cabo no va a ser igual, va a ser muy diferente. La clase que le estoy trayendo el día de hoy es para que usted haga conciencia una vez más, se autoevalúe y se defina qué es en realidad lo que quiere ser. ¿Ya? Entonces, esto en base a lo que es la primera explicación. Vamos a explicar un poco de cómo es la toma de operaciones cuando nosotros estamos visualizando dentro de las gráficas, que esto de aquí también nosotros nos confundimos muchísimo, ¿verdad? Y ahora sí, bueno, respondiendo a la pregunta, analizar y operar en una misma temporalidad en lo personal, pues no sucede de esa forma. Nosotros vamos a analizar en una temporalidad alta y vamos a operar en una temporalidad más baja, no en la misma temporalidad. Existen casos extremos, ¿verdad? Casos personales en los cuales la persona puede operar, puede analizar y puede operar en la misma temporalidad. Es decir, usted analiza en diario y opera en diario, o sea, toma la decisión en diario, pues es su decisión. Pues en lo personal yo les digo y lo que enseño a las personas es, usted analiza en una temporalidad más alta
y se va a una temporalidad más baja para tomar la operación. ¿Por qué? Por muchas razones. Razones en las cuales pues ya hemos venido explicando en varios videos del canal, como por decir una importantísima, es que en temporalidades más bajas usted va a poder afinar, refinar su orden de entrada. Sus stocks los van a hacer mucho más pequeños y al mismo tiempo su lotaje puede aumentar, mejorando su relación riesgo-recompensa. Esa es una de las cosas más importantes de poder estar haciendo este método. Entonces, analizar en alto y entrar en pequeño, operar en pequeño, menor. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros tenemos este tipo de estructura que estamos visualizando en la gráfica. Tenemos impulso, retroceso, impulso. ¿Ya? Y a veces ha habido situaciones en las cuales yo he enviado en lo personal operaciones en contra de tendencia. Es mucho más riesgoso, pero también se puede dar, porque una vez que usted ya defina su rango de operación, usted puede operar. Siempre tiene que definir su rango operable. Los rangos operables, como dijimos, pueden ser más altos entre más grande sea la temporalidad, ¿ya? Entonces, aquí lo correcto para poder estar operando, ¿verdad? Es que el precio vaya retrocediendo y poder tomar alguna operación a favor de la misma estructura que lleva el precio. Puede ser aquí, puede ser incluso en la base de todo este movimiento de acá. Pero si usted ya tiene definido el rango operativo, usted podría tomar alguna posición en venta que mínimo vaya hasta este punto que vemos acá. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí es cuando viene la importancia de poder saber lo que es el esquema. Y nosotros aquí debemos de emplear lo siguiente, de que si nosotros estamos en temporalidad diaria y estamos visualizando esto, quiere decir que en temporalidades menores, por decir 4 horas, esto va a estar compartido de esta forma. Va a estar haciendo este movimiento, quizás así, aquí, nuevo impulso, ¿verdad? Hasta acá y nuevamente hasta aquí. Eso puede ser en una temporalidad de 4 horas. Por otro lado, si nosotros vamos a una de 1 hora, una de 15 minutos, esto va a estar muchísimo más compartido. Va a estar de esta forma, ¿verdad? Va a ser esto de aquí, va a venir acá. Entonces, van a haber muchísimos más impulsos y retrocesos, es decir, muchas más estructuras dentro de esas estructuras más grandes. Entonces, esto es lo que a veces definitivamente nosotros nos vamos a estar confundiendo. A esto de aquí le vamos a poner otro color para que ustedes pues puedan diferenciarlo. Podemos ponerle un rojo. Después de eso, si esta de aquí, la verde era de 4 horas, la roja es de 1 hora, podemos ponerle muchísimas más y así ir bajando las temporalidades. Entonces nos vamos a ir dando cuenta de que existen pequeños rangos. Cada uno de estos movimientos que están aquí van a ser mis nuevos rangos o fractales a operar. ¿Por qué? Porque tenemos rompimientos de estructuras y mi rango inmediato para poder operar sería este que está aquí. Vamos a ponerlo aquí, así de esta forma, para que ustedes puedan visualizarlo. Definitivamente usted con esta clase, usted va a salir aprendiendo cómo es que usted opera y además de eso, por qué es que lo sacan muchas veces en stop loss. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos marcado las zonas de mayor relevancia, como vemos acá, que es esta inicial y la que está acá, además de eso puede haber una zona intermedia, que sería un point decisional, ¿ya? Esas son las tres zonas que vamos a ponerle más énfasis para poder estar operando. Si nosotros vemos de esta forma el precio, pues acá efectivamente el precio puede seguir subiendo, pero necesita ir apoyándose con impulsos y retrocesos menores, ¿ya? Entonces, si nosotros seguimos compartiendo, por así decir, las temporalidades más pequeñas, vamos a esto de aquí llenarlo de muchos impulsos y retrocesos que vayan desplazando la gráfica. Pero ¿qué es lo que yo quiero que usted se lleve el día de hoy? Que sepa definirse para que entienda sí o sí cuándo poder entrar en una operación contra de tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos este rango operable, este último rango, voy a eliminar el verde para que se visualice mejor. Esta de aquí ya vendría a ser de 1 hora. Entonces, si aquí vemos que este rango de 1 hora, el precio va bajando, ¿verdad?
y empieza a bajar lento, lento, escuche bien, lento, y nos hace una reacción en esta parte de aquí, nos hace una superación de este máximo de acá, pues usted todavía no puede ingresar en ventas. ¿Ya? Porque lo que está haciendo es construir rangos internos, ¿verdad? Fractales internos, estructuras internas, pero que están dentro de este último rango operativo de una hora. Miren cómo los rangos mayores contienen a los rangos menores. Rango es lo mismo que estructura, rango es lo mismo que fractal. ¿Ya? Entonces, de esta forma usted va a estar más tranquilo de ver que cuando nos dé este movimiento, ok, esto puede seguir de largo, puede seguir subiendo. ¿Cuándo es que yo voy a entrar en una operación contra de tendencia? Cuando a mí me haga un cambio de carácter o rompimiento de estructura, un cierre, ¿verdad? Por debajo de esa zona con dos cuerpos de vela. Existan dos cierres con cuerpos de vela por debajo de esa zona. Entonces a mí me da una pequeña, además de eso, punto importante, que este movimiento que viene nuevo sea más agresivo que el último que está aquí. Aquí nosotros vamos a emplear algo muy importante que es a veces cuando vemos, y es que efectivamente lo vemos. Este último movimiento que lleva el precio muchas veces es un movimiento ya lento. Vemos que los impulsos que vienen acá son más rápidos, más fuertes, pero llega un momento en el que el cual la tendencia sigue subiendo y a veces va a patrones de agotamiento. Le voy a dejar en la descripción la clase de patrones de agotamiento para que usted los pueda revisar. Entonces, tenemos un bajo más bajo que me genera esta última estructura. Entonces, yo aquí ya tengo mi primera señal para poder entrar. Tengo que definir qué cosa, una zona, ¿verdad? Una zona en esta parte que me haya realizado algún tipo de captura de liquidez, una vela institucional. Todos estos temas les voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Pero esta es la metodología más básica que usted debe de tener para poder entrar en una operación contra de tendencia. ¿Por qué? Porque también se puede aprovechar el rango, ¿verdad? La distancia de este movimiento que viene acá. Y por eso es que muchas veces a usted lo va a sacar en stop loss por la siguiente razón. De que tenemos todos estos, ¿verdad? Estos mini rangos internos. Aquí hay muchísimos más. Y estamos fijando compra en cualquiera de ellos. Estamos fijando compra en este, compra en el que está aquí, compra en el que está por acá. Entonces venimos con todas esas compras. Pero ¿qué es lo que hace el precio después de eso? Lo que hace el precio es simplemente seguir bajando, seguir mitigando, liquidando esos bajos que están aquí, porque el rango operativo, la temporalidad diaria, nos está mostrando que el inicio es simplemente este, donde voy a esperar compras y también un decisional relevante en caso de que exista en esta parte interna, esta parte mediana, que fue la que es muchas veces antes del rompimiento que se visualiza en esta parte. Entonces, si usted va a operar ventas, tiene que esperar sí o sí que haya un cambio de carácter, un rompimiento de estructura hacia el lado contrario que viene la gráfica. Además de eso, un aumento de volumen, ¿sí? En la gráfica, en el desplazamiento nuevo que va al precio. Entonces, estas son señales que me van a ayudar. ¿Qué más tengo que hacer? Ahora bien, si yo estoy aquí visualizando esto en diario y yo hago de pronto un swing, voy a una temporalidad de una hora, ya estoy en la temporalidad de una hora, entonces yo tengo que esperar que simplemente el precio me realice lo que yo deseo en una hora para poder entrar. Es decir, aquí yo vengo y entro en venta, puede ser hasta aquí, puede ser hasta acá, según su decisión. Pero si de pronto yo estoy haciendo un tipo de trading scalping, ¿sí? Scalping. Y yo veo que aquí el precio simplemente me está dando un nuevo impulso, pues yo puedo operar ventas. Yo puedo colocar ventas aquí y el stop loss bien pequeño por aquí arriba. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque voy a bajar de temporalidades pequeñas. ¿Y hasta dónde voy a ir a operar ventas inmediatas? Hasta este bajo que está aquí, porque yo no sé qué va a pasar en el futuro. Si nosotros supiéramos qué va a ser el precio después, pues sería increíble, todos seríamos millonarios. Pero acá no sabemos. Y eso es la clave o el éxito de un trader,
que pueda especular y pueda tratar de tomar las mejores operaciones en base a lo que va a hacer el precio sin saber lo que va a hacer. Entonces, créame que muchas veces existen personas que le explican, pues porque ya efectivamente ya la gráfica ya está dado y es verdad, hay que esperar que el precio de la señal o de la parte donde voy a explicar para podérselas enseñar efectivamente. Pero cuando estamos en vivo, cuando nosotros hemos tenido tomar señales en vivo y lo hemos hecho, pues a veces se han ido a stop, a veces se han podido triunfar en esas operaciones. ¿Por qué? Porque ese es el éxito de poder ser un trader rentable. Entonces, que usted vaya a poder estar diseccionando alguna operación de acuerdo a su tipo de trading en base a lo que esté haciendo en ese instante y que el precio vaya a realizar en el futuro. Eso es lo difícil. Ya tomar la decisión, porque siempre va a existir el tema de la incertidumbre o el miedo de que, uy, el precio, a veces el precio me ha dado un profit y se me regresa con más fuerza. Y es que eso pasa. Por eso tenemos nuestro stop loss. Queda en usted que tome la decisión y esté consciente, sea seguro, determinado de asumir ese riesgo. Somos gestores de riesgo. Ok, entonces si yo hago scalping, aquí yo puedo tomar una operación de 10 picks, 15 picks, pero ¿hasta dónde me voy a ir? Muy seguramente, solamente hasta esta zona, porque yo no sé si el precio o va a romper o simplemente de aquí va a seguir impulsando y va a dar un nuevo movimiento, seguir rompiendo más altos y seguir en la tendencia alcista que lleva este movimiento que vemos acá, ¿sí? Entonces, esas son las claves. Entonces, para yo poder tomar una operación en contratendencia, digamos que el precio me realiza un alto más alto, y después de eso me realiza este movimiento que es típico de Forex, tomándome la liquidez de esto y lo que hace es romper esta zona. Ok, si este movimiento nuevo lo estoy viendo fuerte, ¿verdad? Entonces yo tengo que esperar qué cosa, retroceso y ahora sí podría estar haciendo una nueva operación en contra de tendencia para poder cumplir, cerrar ciclos. Esto es lo importante de cerrar ciclos. No vaya a estar esperando compra en cualquiera de estos puntos a no ser que sea un movimiento totalmente relevante y que cumpla con sus estadísticas, ¿verdad? Con sus reglas del plan de trading. Entonces, esto es lo que nos sucede muchas veces y las temporalidades nos van a ayudar a nosotros a poder definirnos mediante las operaciones, ¿ya? Entonces, el primer paso, definirse como qué tipo de trading quiere hacer. Además de eso, diferenciar, segundo paso, diferenciar análisis y diferenciar operación. Operación es cuando yo ya tomo la decisión. Si yo ya estoy viendo que aquí el precio ya está en la zona, pues entro. Esa es la decisión, esa es la operación, ¿ya? Análisis, ¿qué es? Que yo vea en semanal, ¿verdad? Vea que ya me cierra la semana, vea que el precio está de esta forma, ok. ¿Cuáles son las especulaciones que puede hacer para la semana? Ok, puede seguir subiendo o puede empezar a hacer un rango, ¿verdad? Un desplazamiento que me haga o me termine el ciclo, me cumpla mi ciclo de mercado para después de eso, ¿qué cosa? Seguir impulsando, dar un nuevo impulso. Entonces, por eso es que muchas veces lo esperamos y nos sacan en stop loss por este tipo de movimiento, por este tipo de gestión. Entonces, esto de aquí es la clase que yo les quería traer el día de hoy. Vamos a terminar complementándola con información en la gráfica, pues, ¿no? O sea, para que la información quede sí o sí bien concreta. Habíamos revisado nosotros, las personas que están en el Telegram, y sé que cada uno de ustedes, pues, que lleva su gestión de carácter personal, usted sabe que el eurodólar está en estas instancias. Ya nos había liquidado todos estos altos que están en esta zona previa, donde estábamos esperando incluso ventas, estábamos esperando ventas. Pero ¿qué sucedió? En ninguna de ellas pues dio esquema. En la última parte, que fue la de 103.500, ¿verdad? Que fue en esta parte que vemos acá, 103.500, el precio dio un pequeño movimiento, dio pequeño profit, por así decirlo, pero sin embargo no hizo algo más concreto, algo más como quien dice un cambio de carácter o un voz bajista para poder definirnos hacia las ventas. De momento nosotros estamos simplemente con esta tremenda tendencia alcista
llenando ciclos. Lo que les decía, o sea, si nosotros tenemos rangos, este rango operativo, podemos visualizarlo en diario, ¿ya? Tenemos rangos operativos, aquí tenemos un boss, ¿verdad? Un rompimiento, acá tenemos otro rompimiento, y así es como vamos diseccionando nuestros fractales, nuestros rangos de operación. Tenemos otro movimiento aquí y tenemos un nuevo fractal, ¿sí? Entonces, es así como usted va a irse definiendo. Pero si nosotros consideramos este rango inicial desde acá arriba hasta aquí, pues vemos que todavía le falta por rellenar un poco, por cumplir todo ese ciclo de mercado. Entonces, esperaríamos que el precio se sitúe en esa zona. Esto es lo que vamos a hacer como tema de análisis, ¿no? La clase es análisis y operación en la misma temporalidad. Pues no, o sea, estamos analizando en diario, pero al final de cuentas vamos a poder nosotros estar tomando las decisiones de entrada en temporalidades más pequeñas. ¿Por qué razón no en la misma temporalidad? Porque si usted quiere operar en esta parte en temporalidad diaria, usted tendría que poner un stop loss de este tipo. ¿Ya? Si usted está de acuerdo en arriesgar 118 picks en esta operación, de pronto para irse por 1000 picks hasta el cierre del ciclo del rango operable, pues usted lo puede hacer, es su decisión, ¿ya? Pero el tipo de estrategia que nosotros venimos enseñando, que venimos aplicando, pues no tiene estos parámetros. Entonces, acá vemos que el precio ha roto estructura, capturado liquidez y roto estructura alcista. Existen escenarios de trabajo en los cuales vamos a poder estar definiéndolos. Si nosotros estamos visualizando de que el precio tiene que llegar a este rango, puede hacerlo de dos formas. Puede hacerlo siguiendo de esta forma o puede hacerlo primero bajando y otra vez impulsando hasta acá. Siempre van a haber dos caminos, uno para arriba y uno para abajo. ¿Sí? No se complique, haga el trading de la manera mucho más fácil, entendible. ¿Ya? Si no ve algo claro, como fue el día de hoy no vimos nada claro, o sea, simplemente envió una transacción, pues esta transacción invalidó la primera, después de eso dio profit 3-1 en el USD Catch y pues el resto, pare de contar, no había más oportunidades. ¿Ya? A veces cuando no hay oportunidades, no ve algo claro, simplemente usted sea espectador y no opere, ¿ya? Estudie, analice, siga perfeccionándose en base a sus conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que el precio puede estar haciendo acá? Entonces, lo que voy a marcar ahorita van a ser los rangos nuevos de operación en el transcurso de la tendencia alcista. Ven cómo aquí cada uno de estos niveles, a pesar de que eran relevantes y habían hecho rompimientos de estructuras, no aguantaron la dirección del precio. Quizás porque los intereses finales son de que el precio tiene que llegar a este movimiento de acá para de pronto considerar si existe algo importante de que el precio o la situación mundial, ver cómo está para que el precio vuelva a bajar. Sin embargo, si las cosas están tal cual como están y todo esto de acá se sigue incrementando, pues el precio va a recuperar lo que perdió, lo que descontó aquí en el transcurso de este año, ¿verdad? Y el año pasado. Entonces, el precio va a seguir subiendo, así que nadie lo va a detener. Todos estos niveles van a ser invalidados, muy probablemente, no lo sabemos, ¿ya? Pero lo que sí nosotros debemos estar conscientes es que si ya llega a una zona de relevancia, tengo que esperar esquema, cambio de carácter, rompimiento de estructura, si quiero operar en contra de la tendencia, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar. ¿Qué otro movimiento tenemos? Este movimiento de aquí generó rompimientos y estos serían los fractales o rangos operativos para poder estar trabajando, ¿ya? Entonces, tiene usted dos opciones. O espera que el precio baje hasta aquí y buscar compras nuevamente hasta ir acá, o si no puede operar ventas hasta llegar a este punto de aquí, aunque es mucho más riesgoso. Todas las operaciones en contra de la tendencia son mucho más riesgosas. Ahora, ¿por qué me defino de esa forma? Por el tema del sentimiento del mercado que viene dando. ¿Cuánto tiempo le tomó al precio llegar desde este nivel hasta acá? Nosotros podemos valorar, ¿sí? Por medio de la regla, podemos valorar este tipo de información. 90 días le tomó, 3 meses en llegar hasta aquí. Y acá le ha tomado
¿verdad? 48 días. Sí, entonces casi mes y medio, un poquito más de mes y medio en llegar hasta acá. Entonces, se visualiza un movimiento alcista, una fortaleza alcista, se empieza a visualizar, ¿ya? Ahora, el precio tendría que seguir rompiendo estructuras alcistas, dándonos sentimiento alcista para poder seguir definiendo el movimiento a futuro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar temporalidades. Bajo a 4 horas y voy viendo que las estructuras, ¿sí? Se van visualizando más estructuras, lo que les decía. Cada una de estas nuevas estructuras tienen sus rangos operativos, ¿sí? Entonces, inmediatamente todavía se puede visualizar que este rango operativo, pues es el que tenemos en esta forma, pero aquí, de pronto, si usted desea, puede estar ya modificando y teniendo un rango operable menor. Esto puede ser de 4 horas, puede ser de 1 hora. Y vemos que todavía el precio no ha salido de ese rango, que este fue el último bajo que generó este último alto y que todavía no ha sido roto. ¿Sí? Lo que les decía, si a nosotros aquí podemos seguir bajando y eso es lo que se van a llevar de esta clase, espero que les guste. Si es así, regálenme un like, suscríbase al canal para poder recibir diferentes clases nuevas. ¿Ah? Aquí nosotros tenemos este último rango operativo y vemos que no ha hecho el rompimiento de estructura. No ha hecho un rompimiento de estructura con dos cierres de vela. Entonces, todavía seguimos en movimiento alcista. No espere ventas en esta parte porque en este movimiento todavía el último fractal no ha sido roto. Entonces, ha habido un fallo estructural y esto puede sorprendernos seguir subiendo. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a 1 hora, podemos marcar ahora muchos otros rangos más. Podemos marcar aquí, ser más precisos, ¿verdad? Aquí también tenemos todos estos movimientos de acá y vemos más claramente qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Llegó el precio a un bloque de órdenes, a un POI. Entonces, esto es lo importante también acá, que nosotros cuando bajamos temporalidades, vamos a poder visualizar de mejor forma los POI, las zonas de alta relevancia, los puntos de entrada, niveles institucionales, ya nos va a dar más claridad el precio. Es como cuando usted, de pronto un doctor está operando, tiene que abrir, ¿verdad? Y buscar ahí lo más preciso, el punto más preciso para poder operar de mejor forma. Visto por fuera, en una temporalidad alta, visto por fuera, pues no se visualiza casi nada. En cambio, aquí usted ya está más seguro de cómo poder operar. Entonces, aquí hubieron oportunidad de compras. ¿Por qué? Sencillo, el precio hizo un rompimiento de estructura, fue a buscar este bajo y el precio estuvo acá. Ahora, la sesión, el horario fue a las 2 de la tarde, imposible poder operar a esa hora, pero justo a esa hora dio la entrada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué está haciendo el precio? Puede llegar a cumplir y cerrar su ciclo. Si usted va a operar en compras, pues en esta zona de aquí, su take profit va mínimo hasta esta parte de acá, porque no sabemos qué puede hacer. Puede hacer aquí un movimiento, ¿verdad? Y puede seguir para abajo. No digo que no digo que no opere ventas aquí. Pues no sería correcto en base a la estructura que estamos visualizando, pero el precio todo lo puede hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de estar conscientes para poder operar siempre en las transacciones. Ahora, queremos ver qué sucedió aquí, si yo hubiera podido agarrar ventas en este desplazamiento, porque esto fue totalmente fuerte, ¿sí? Entonces, vamos a visualizar qué sucedió en 5 minutos. Digamos que usted estuvo haciendo un tipo de entrada scalping. Ya, ahora, la importancia de poder saber nosotros definir todo esto de acá. Y vemos como en un minuto pues existen millones de estructuras nuevas, millones de rangos operativos diminutos. Entonces, esto es lo que nos hace confundir. Esto de acá, de que cuando estamos visualizando los rangos en temporalidades menores, no subimos temporalidad para ver si es que ese rango de ahí es relevante o no, hasta dónde llega el desplazamiento. Entonces, por eso es que muchas veces, pues nosotros o nos quedamos corto de operación o simplemente no la tomamos o nos saca muy pronto, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a suceder. Ahora, aquí, ¿qué teníamos acá?
tenemos un cambio de carácter en este punto de aquí. El retroceso no llega ni siquiera al 50%. Difícil de tomar esta operación. En lo personal, yo hubiera tomado la operación en este punto que vemos acá. Aquí en esta zona podría haber tomado en caso de que hubiera tenido la gráfica en un minuto y hubiera estado muy pendiente a las 6 de la mañana, bueno, aquí 7, 8 de la mañana, y esperar que el precio llegue acá porque son mis reglas. Es la parte que yo enseño y de esta forma es como yo trabajo. Entonces, cada uno tiene sus diferentes formas de ver el mercado y de operar. Otra persona directa sabe que esto aquí me hizo un cambio de una operó ventas. Es diferente. Si asume el riesgo, pues bienvenido sea, usted puede hacerlo en cualquier situación. Entonces, si el precio empieza a dar pues nuevos movimientos. Ahora, ¿qué vemos acá? Vemos que existió una manipulación, ¿verdad? Movimiento totalmente fuerte. Esto de aquí fue con la noticia incluso. Ya ese día de acá, el precio llegó a esta zona e hizo un movimiento totalmente fuerte. Vamos a ver qué más sucede, ¿ya? Y vemos que aquí el precio directamente comenzó a bajar y recuperar este de aquí, la ineficiencia que vemos en esta zona de acá. Sí, entonces es muy importante que usted, para que se defina al momento de estar operando dentro del mercado, pues aparte de la gestión de riesgo del stop loss, esté consciente que esto sucede siempre. Cada vez que existe noticia, estar ahí muy pendientes porque el precio le puede dar una sorpresa. Ya, ahora, lo que yo quiero visualizar es el cambio de carácter, ¿verdad? Ok, rompimiento de estructura, aquí tenemos rompimiento de estructura y ver si el precio hace un retroceso para poder entrar en alguna operación. Si no, pues en este caso la operación está visualizándose que se fue directo hacia la parte inferior, ¿ya? Quería ver si existía un retroceso para poder entrar bajo las necesidades, bajo las reglas pues que existen en nuestro plan. Ya, visualizamos que no tenemos ningún tipo de entrada tan precisa, por así decirlo, en el transcurso del desplazamiento del precio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar aprendiendo? Y con esto ya terminamos. Es el tema de los rangos operativos. ¿Sí? Aquí también hizo un fallo estructural en este precio, siguió con su tendencia alcista y aquí tenemos un cambio de carácter, rompimiento de estructura. Entonces, si nosotros visualizamos esto, aquí puede haber alguna entrada, esperemos. Visualizamos esto y tenemos clara la dirección de que tiene que cumplir su ciclo, pues el precio puede estar llegando a estas zonas inferiores. Entonces, acá vemos que de pronto hubiéramos podido entrar en compras en esta zona que vemos acá porque generó rompimiento, además de eso tiene desequilibrio, ¿ya? Y pues estamos en tendencia alcista. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder entablar nuevas operaciones en venta ahora? ¿Ya? Con esto aquí terminamos. Tiene que capturar liquidez, hacer rompimiento de estructura, este movimiento que está acá. Tiene que romper estructura y podríamos estar yéndonos hasta el término del siguiente rango operativo. Vamos a trabajar del rango operativo hasta el otro rango operativo. Podemos seguir subiendo las temporalidades para ver cuál sería el final de mi trayectoria, pero es así como usted va a poder trabajar. Y mientras no exista el rompimiento de estructura, no voy a poder entrar en una nueva operación e incluso en contra de tendencia, que es mucho más riesgoso. Entonces, de esta forma es como yo les recomiendo y espero de todo corazón la clase traída el día de hoy les haya gustado y les sirva para seguir mejorando. Analizamos en una temporalidad alta y operamos en una temporalidad más baja y operamos cuando exista rompimiento de estructura. ¿Ya? Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Éxitos. Chao, chao.